palabras no pasan del techo? Tal vez incluso te hayas preguntado si Dios realmente te estaba escuchando o por qué su respuesta parecía tardar tanto. La oración es una herramienta poderosa, un puente directo entre tú y el Creador del universo. Sin embargo, muchos de nosotros, incluso con las mejores intenciones, podemos estar cometiendo errores que bloquean la eficacia de nuestras oraciones. Hoy, quiero compartir algo importante contigo. Existen 3 errores comunes que, sin darnos cuenta, muchos de nosotros estamos cometiendo al momento de orar. Estos errores pueden parecer pequeños, pero tienen un impacto enorme en la forma en que nos conectamos con Dios y en cómo Él responde a nuestras súplicas. ¿Sabías que la propia Biblia nos enseña cómo orar de manera eficaz? Jesús nos dio el ejemplo, y a lo largo de este video, aprenderás a identificar y evitar estas trampas, para que tus oraciones no solo lleguen a Dios, sino que también traigan una transformación real en tu vida. Imagina poder hablar con Dios con la certeza de que Él está escuchando cada palabra. Imagina sentir la paz y la confianza de que tus oraciones no están siendo en vano. Orar es mucho más que simplemente palabras. Es alinear tu corazón con el corazón de Dios. Y cuando lo haces de la manera correcta, el poder de la oración se desbloquea de una forma que nunca antes habías experimentado. Entonces, si estás cansado de orar y no ver resultados, o si simplemente quieres aprender a acercarte a Dios de manera más profunda y eficaz, este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a hablar sobre cómo evitar estos 3 errores y transformar tus oraciones en conversaciones poderosas con Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. De esta manera, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Una de las trampas más comunes que enfrentamos en la vida de oración es la falta de fervor. Esto sucede cuando nuestras oraciones se vuelven mecánicas, desprovistas de pasión y autenticidad. Y sin darnos cuenta, comenzamos a orar de manera automática, sin involucrar realmente nuestro corazón y nuestra alma. Cuando esto sucede, nuestras palabras pierden profundidad y la oración se convierte en un simple ritual vacío. Pero para que la oración sea poderosa y eficaz, necesita estar llena de fervor. La Biblia nos enseña: la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Sin embargo, esa eficacia depende de cómo nos presentamos ante Dios, con un corazón lleno de fe, pasión y sinceridad. Muchas veces podemos estar orando correctamente en términos de palabras, pero si nuestro corazón no está verdaderamente involucrado, el poder de la oración se disipa. Orar sin fervor es como recitar una lista de tareas sin una expectativa real de respuesta o cambio. Piensa por un momento. ¿Cómo sería una conversación con alguien que te habla sin mostrar interés? Así es una oración sin fervor. Estamos hablando con el Creador de todas las cosas, y Él desea que nos acerquemos a Él con un corazón lleno de fe y emoción. Un ejemplo claro de fervor en la oración se encuentra en la historia de Ana, madre de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos a Ana en una oración intensa y apasionada, pidiéndole a Dios un hijo. Su oración fue tan fervorosa que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Sin embargo, Ana no solo estaba repitiendo palabras, estaba derramando su corazón ante Dios con toda sinceridad y fe. ¿El resultado? Dios escuchó su oración y respondió a su petición, dándole un hijo, al que llamó Samuel. Este ejemplo ilustra la importancia de orar con el corazón lleno de fervor y sinceridad. Otro ejemplo poderoso de fervor en la oración es el propio Jesús en el jardín de Getsemaní. En Lucas, capítulo 22, versículo 44, vemos que Jesús oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Estaba en profunda agonía, enfrentando el peso de lo que estaba por venir,
pero su oración fue llena de sinceridad y fervor. Jesús no estaba simplemente haciendo una oración mecánica, estaba en una batalla espiritual, derramando su corazón ante el Padre. Y aunque la respuesta de Dios no fue quitarle la copa de sufrimiento, esa oración fortaleció a Jesús para enfrentar el mayor sacrificio de la historia. Pero, ¿qué significa exactamente orar con fervor? El fervor no se trata solo de emociones exageradas o palabras elocuentes. El fervor es un reflejo de una fe sincera y una profunda dependencia de Dios. Cuando oramos con fervor, estamos declarando nuestra confianza en Dios, creyendo que Él es capaz de escuchar y responder. El fervor también muestra la seriedad con la que llevamos nuestra vida de oración. No se trata simplemente de cumplir una obligación o rutina, sino de entender que estamos hablando directamente con el Dios vivo, que desea escuchar y responder. Desafortunadamente, muchos de nosotros caemos en la trampa de orar sin fervor debido a la rutina o la prisa del día a día. Cuando la oración se convierte en una tarea más en nuestra lista de cosas por hacer, perdemos la esencia de lo que realmente es: una conversación íntima con Dios. Y esto puede llevar a oraciones superficiales que no reflejan la verdadera necesidad del corazón. Orar sin fervor es orar sin expectativa, sin creer realmente que Dios está escuchando y obrando. Y la falta de fervor puede ser un obstáculo para la eficacia de nuestra oración. Pero, ¿cómo podemos evitar este error? Lo primero es reconocer la importancia de poner el corazón en cada oración. Antes de comenzar a orar, detente por un momento a reflexionar sobre la grandeza de Dios. Recuerda que estás hablando con el Creador de todas las cosas, el Dios que sostiene el universo en sus manos, pero que también se preocupa profundamente por ti. Esto, por sí solo, debería despertarnos a la reverencia y seriedad que la oración requiere. Además, pide al Espíritu Santo que encienda en ti un fervor renovado. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué decir, pero el Espíritu nos guía. Al orar con la ayuda del Espíritu, Él nos lleva a una oración más profunda, más sincera y llena de fervor. También es importante desarrollar el hábito de orar con enfoque y atención. Durante la oración, es fácil permitir que la mente divague, pero debemos esforzarnos por traer nuestros pensamientos de vuelta a la presencia de Dios. La distracción es una de las grandes enemigas del fervor en la oración. Una manera práctica de combatir esto es cambiar la postura de la oración, variando entre oraciones en voz alta, oraciones en silencio e incluso oraciones escritas. Cuando diversificamos la forma en que oramos, evitamos que la oración se convierta en una simple rutina. Otro punto importante es entender que el fervor no está relacionado con el volumen o la intensidad externa, sino con la sinceridad interna. Puedes orar fervientemente en silencio, sin levantar la voz, pero con un corazón totalmente enfocado en Dios. Lo que importa es la profundidad con la que te entregas a Él. Se trata de orar con la convicción de que Él está escuchando y obrando, aunque no veas los resultados de inmediato. Finalmente, recuerda que orar con fervor no significa orar extensamente o de manera elocuente. La oración fervorosa puede ser simple, corta, pero llena de significado y sinceridad. Lo importante es que venga del corazón, que sea una expresión verdadera de tu dependencia de Dios. La eficacia de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad del corazón que ora. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón fervoroso, Él escucha y responde, porque Él es un Dios que se preocupa profundamente por sus hijos. Entonces, la próxima vez que ores, pregúntate, ¿estoy orando con fervor? ¿Realmente estoy entregando mi corazón a Dios en esta oración? Y si notas que te falta fervor, pídele al Espíritu Santo
que renueve esa llama dentro de ti. Dios desea que tus oraciones sean más que palabras. Él desea que sean conversaciones vivas y poderosas con Él. Cuando oramos con fervor, algo increíble sucede. Nos acercamos más a Dios, sentimos su presencia de manera más intensa y como resultado, nuestras oraciones se vuelven poderosas y eficaces. Ahora que ya entendemos la importancia de orar con fervor, me gustaría compartir algo que realmente puede ayudarte a fortalecer tu vida de oración. Si estás buscando desarrollar una práctica diaria de oración, libre de distracciones y de los desafíos del día a día, te recomiendo que conozcas mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Con él, serás guiado a un encuentro diario con Dios, creando una rutina de oración organizada y profunda. Además, este devocional está diseñado para ayudarte a interceder por las áreas esenciales de tu vida, trayendo paz, claridad y propósito. Si sientes que tu vida espiritual necesita un impulso, o que tus oraciones no están alcanzando la profundidad deseada, este devocional puede ser lo que necesitas. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado y descarga el devocional 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios en tu móvil. Otro error común en la vida de oración es orar sin alinearse con la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones reflejan nuestros deseos y voluntades personales, sin que haya una búsqueda genuina de la dirección de Dios en nuestras vidas. Aunque es normal presentar nuestras peticiones a Dios, la verdadera eficacia de la oración ocurre cuando nuestras peticiones están en sintonía con el propósito y la voluntad de Él para nosotros. La Biblia nos enseña claramente sobre la importancia de orar conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, leemos: Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios es perfecta y muchas veces en nuestras oraciones podemos desviarnos de ese camino por no buscarlo activamente. Podemos acabar pidiendo algo que creemos que es lo mejor para nosotros, sin considerar si esto está de acuerdo con el plan que Dios tiene para nuestra vida. Esto no significa que no debamos hacer nuestras peticiones a Dios, sino que debemos aprender a someter nuestros deseos y voluntades a la soberanía divina. Cuando oramos sin buscar ese alineamiento, corremos el riesgo de orar de manera ineficaz, pues estamos enfocados solo en nuestros propios intereses y no en lo que Dios desea para nosotros. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que oró alineado a la voluntad de Dios. En el jardín de Getsemaní, Él enfrentaba uno de los momentos más angustiantes de su vida. Sabía que el sufrimiento de la cruz lo esperaba y, como cualquier ser humano, pidió al Padre que, si era posible, apartara esa copa de dolor. Sin embargo, Jesús demostró un corazón completamente sometido a la voluntad de Dios al decir: Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Aquí vemos el ejemplo perfecto de cómo debemos orar. Podemos pedirle a Dios lo que deseamos, pero siempre debemos tener en mente que su voluntad es soberana y perfecta, y que es lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Una de las razones por las cuales orar fuera de la voluntad de Dios es un error, es porque nos lleva a una frustración espiritual. Cuando oramos con expectativas basadas únicamente en nuestros propios deseos, y esas peticiones no son respondidas de la manera que esperábamos, podemos sentirnos desanimados, pensando que Dios no nos escucha o que no le importamos. Pero la realidad es que Dios siempre nos escucha, pero Él responde de acuerdo con su voluntad, que es infinitamente mejor de lo que podamos imaginar. Por eso, debemos aprender a orar buscando esa voluntad divina. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es a través de la lectura y meditación en las Escrituras. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y al estudiar sus palabras, podemos alinear nuestros pensamientos y deseos con el corazón de Dios.
Cuando leemos la palabra de Dios, descubrimos que Él desea que vivamos en santidad, amor, justicia y compasión. Descubrimos que su deseo es que alcancemos la plenitud espiritual y que seamos transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, cuando oramos pidiendo por estas cosas que están claramente reveladas en las Escrituras, sabemos que estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Otra manera de asegurar que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo debemos orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios y nos ayuda en nuestras oraciones, guiando nuestras peticiones para que se conformen con lo que Dios desea realizar en nuestras vidas. Por eso, es esencial que busquemos la ayuda del Espíritu cuando oremos. Antes de comenzar a orar, pide al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a discernir lo que Dios quiere para ti en esa situación. Además, muchas veces oramos pidiendo cosas que, aunque puedan parecer buenas para nosotros, no son necesariamente lo mejor que Dios tiene reservado. Dios, en su sabiduría y amor, sabe lo que es verdaderamente bueno para nosotros. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. A veces, lo que pedimos a Dios parece ser algo bueno, pero Él, en su soberanía, puede tener algo mucho mayor y mejor reservado para nosotros. Cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, podemos terminar limitando las bendiciones que Él desea darnos, porque estamos enfocados únicamente en lo que podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Imagina, por ejemplo, a un niño que desea comer dulces antes de la cena. Para él, el dulce parece ser la mejor opción en ese momento. Pero los padres, con sabiduría, saben que eso no es lo mejor para la salud del niño, y que la cena será más nutritiva y adecuada. De la misma manera, muchas veces pedimos algo a Dios sin darnos cuenta de que Él tiene algo mucho más beneficioso y profundo reservado para nosotros. Alinearse con la voluntad de Dios significa confiar en su sabiduría, incluso cuando lo que estamos pidiendo parece ser lo mejor desde nuestra perspectiva limitada. Pero, ¿cómo podemos cultivar esa confianza en Dios y orar conforme a su voluntad? El primer paso es desarrollar un corazón sumiso. Debemos reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso si eso significa que nuestras oraciones sean respondidas de maneras diferentes a lo que esperábamos. Esto requiere humildad y una entrega total al plan de Dios. Cuando aprendemos a orar con un corazón sumiso, diciendo como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya, abrimos espacio para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas, cosas que muchas veces superan nuestras expectativas. Además, necesitamos aprender a ser pacientes. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios también significa que debemos estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios, en su sabiduría, sabe el momento adecuado para actuar. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, necesitamos aprender a confiar en su tiempo, sabiendo que Él está obrando a nuestro favor, aunque no veamos los resultados de inmediato. Otra clave para orar conforme a la voluntad de Dios es desarrollar una relación profunda con Él. Cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos su corazón y su voluntad. Esto sucede a través de una vida de oración constante, la lectura de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo.
Cuando estamos cerca de Dios, nuestros deseos comienzan a alinearse naturalmente con los de Él, y nuestras oraciones reflejan eso. En lugar de pedir solo por cosas materiales o deseos personales, comenzamos a orar por lo que realmente importa. La transformación espiritual, la madurez en Cristo y el cumplimiento de los planes de Dios en nuestra vida. Finalmente, orar conforme a la voluntad de Dios trae paz a nuestro corazón. Cuando confiamos plenamente en Dios y nos sometemos a su voluntad, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos preocupamos o angustiamos si las cosas no salen como planeamos, porque sabemos que Dios está en control y que Él está obrando para nuestro bien. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y cuando hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Uno de los mayores obstáculos para una oración eficaz es la falta de fe. Muchas veces, oramos con las palabras correctas y buenas intenciones, pero, en el fondo, no creemos que Dios realmente nos escuchará o responderá. Orar sin fe es como plantar una semilla sin creer que crecerá. Esto impide que experimentemos el verdadero poder de la oración. La Biblia nos enseña claramente sobre la importancia de la fe en nuestras oraciones. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por lo tanto, la fe es el fundamento de una oración eficaz. Es lo que nos conecta con la voluntad de Dios y abre el camino para que sus promesas se cumplan. Pero, ¿qué significa, en la práctica, orar con fe? Orar con fe no significa creer ciegamente que todo lo que pedimos será concedido, sino tener plena confianza de que Dios está escuchando y que actuará conforme a su voluntad, en su tiempo perfecto. Cuando oramos con fe, estamos poniendo nuestra confianza en Dios, reconociendo su soberanía y creyendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fe es el combustible que mueve nuestras oraciones. Sin ella, nuestras palabras se vuelven vacías y sin fuerza. Un ejemplo bíblico que ilustra bien la oración de fe se encuentra en la vida de Abraham. En Romanos, capítulo 4, versículo 21, está escrito que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham no solo oraba o hablaba con Dios, él creía firmemente en las promesas que Dios le había hecho. Incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, después de todo, él y su esposa Sara ya eran de edad avanzada y aún no tenían hijos. Abraham no dudó. Su fe inquebrantable le permitió ver la promesa de Dios cumplida. Confió, incluso cuando todo a su alrededor sugería lo contrario. Por otro lado, orar sin fe es orar sin expectativa. Y en realidad, esto es una contradicción. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, estamos conectándonos con el Creador del universo, aquel que tiene todo el poder y la autoridad. Por lo tanto, ¿cómo podríamos dudar de que Él puede obrar en nuestra vida? Sin embargo, muchas veces, al orar, dejamos que las dudas invadan nuestro corazón. Tal vez hayamos enfrentado situaciones difíciles en el pasado, o tal vez hayamos orado por algo y no vimos la respuesta que esperábamos. Estas experiencias pueden minar nuestra confianza en Dios, haciendo que oraciones futuras sean hechas con incertidumbre y falta de fe. Santiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, nos advierte claramente sobre esto. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar arrastrada por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor, pues es indecisa e inconstante en todo lo que hace. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que la duda puede anular la eficacia de nuestras oraciones. Cuando oramos con fe, estamos confiando en que Dios tiene poder para actuar,
incluso si la respuesta no es inmediata o visible. Sin embargo, si oramos con dudas en nuestro corazón, ya estamos comenzando con una postura de incredulidad, lo que nos impide ver la obra de Dios en nuestra vida. La falta de fe en nuestras oraciones también puede ser el resultado de una visión equivocada de quién es Dios. A veces, vemos a Dios como distante o desinteresado en nuestras vidas, como si estuviera demasiado ocupado para atender nuestras necesidades diarias. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso, que se preocupa profundamente por sus hijos. Jesús nos dijo en Mateo, capítulo 7, versículos 9 a 11: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? Esto nos muestra que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que desea responderlas. Cuando oramos con fe, debemos confiar en este carácter amoroso de Dios, sabiendo que Él desea lo mejor para nosotros. Otro ejemplo fuerte de oración con fe está en la historia de la mujer cananea, encontrada en Mateo, capítulo 15, versículos 21 a 28. Esta mujer fue hasta Jesús, clamando por ayuda para su hija, que estaba poseída por un espíritu maligno. Aunque inicialmente Jesús probó su fe, su persistencia y confianza inquebrantable impresionaron al propio Jesús, quien le dijo: «Mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Su hija fue sanada en ese mismo momento. Esta historia nos enseña que, incluso cuando enfrentamos obstáculos o cuando parece que Dios está tardando en responder, debemos mantener nuestra fe firme. La mujer cananea creyó en el poder de Jesús, y su fe resultó en la sanidad de su hija. Muchas veces, las dificultades o demoras en las respuestas a nuestras oraciones nos hacen cuestionar nuestra fe. Podemos empezar a dudar si Dios realmente nos escucha o si Él está dispuesto a obrar en nuestra vida. Pero, en esos momentos, debemos recordar que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que es verdad. ¿Y qué sabemos? Sabemos que Dios es fiel, que Él es bueno y que cumple sus promesas. Como Pablo nos recuerda en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, vivimos por fe, no por vista. Por lo tanto, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen desalentadoras, nuestra fe debe permanecer firme, confiando en que Dios está obrando a nuestro favor. Orar con fe también significa estar dispuesto a aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. A veces, Dios responde a nuestras oraciones de maneras que no esperábamos, o incluso con un no. Sin embargo, cuando tenemos fe, entendemos que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo a Dios que nos dé lo que queremos, sino confiando en que Él nos dará lo que es mejor, incluso si no lo entendemos en ese momento. Otro aspecto importante de la fe en la oración es la paciencia. Muchas veces, la respuesta de Dios no llega de inmediato, y eso puede poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de esperar en el Señor. En Isaías capítulo 40, versículo 31 está escrito: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera forma parte del proceso de fortalecimiento de nuestra fe. Cuando aprendemos a esperar con paciencia, nuestra confianza en Dios se profundiza y somos preparados para recibir sus bendiciones en el momento adecuado. Además, la fe debe ir acompañada de acciones. La verdadera fe nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios, confiando en que Él está obrando en nuestra vida.
En Santiago, capítulo 2, versículo 17, leemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto significa que nuestras oraciones de fe deben ir acompañadas de una vida de obediencia y confianza en Dios. Si creemos que Dios va a obrar en nuestra vida, debemos vivir de acuerdo con esa creencia, tomando decisiones y acciones que reflejen nuestra confianza en Él. Si sientes que te falta fe en tus oraciones, pídele a Dios que aumente tu fe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24, encontramos la historia de un padre que le pidió a Jesús que sanara a su hijo. Cuando Jesús le dijo que todo es posible para el que cree, el hombre respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. Este es un pedido que también podemos hacer a Dios. Si hay áreas en tu vida donde luchas por confiar plenamente en Dios, pídele al Espíritu Santo que fortalezca tu fe y te ayude a orar con confianza. Ahora, antes de hablar sobre cómo tener una oración eficaz, me gustaría recordarte que si estás buscando una vida espiritual más fuerte y deseas acercarte aún más a Dios, mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado especialmente para ti. Cada día trae una reflexión inspiradora y una oración poderosa para guiarte en un viaje de profunda transformación espiritual. A lo largo de estos 30 días aprenderás a desarrollar una rutina de oración consistente, encontrar paz en medio de las preocupaciones y discernir la voluntad de Dios para tu vida. Este devocional es una herramienta práctica que te ayudará a construir una relación más íntima con el Señor y a experimentar el poder de la oración en tu vida diaria. Así que haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado de este video y descarga nuestro devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Para orar de manera eficaz, un primer y fundamental paso es cultivar una vida de oración constante. La oración no debe ser vista como algo que hacemos solo en momentos de crisis o necesidad, sino como una práctica continua, integrada a nuestro día a día. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos llama a orar sin cesar, lo que significa que la oración debe ser parte natural de nuestra vida, un diálogo constante con Dios que no se limite a momentos específicos. Una vida de oración constante no significa que debas estar siempre de rodillas en un lugar formal de oración. Por el contrario, se trata de desarrollar una conciencia continua de la presencia de Dios en todas las actividades diarias. Desde el momento en que te despiertas hasta que te acuestas, la oración debe ser tu forma de conectarte con el Creador en cualquier circunstancia. Puede ser una oración corta de agradecimiento al comenzar el día, una súplica en medio del trabajo o una conversación silenciosa con Dios mientras enfrentas los desafíos diarios. Lo importante es mantener la comunicación con Él abierta y frecuente. Sin embargo, para que esta práctica se convierta en parte de tu estilo de vida, es necesario crear el hábito de la oración. Muchos cristianos enfrentan dificultades para mantener una rutina de oración debido a las distracciones y al ritmo acelerado de la vida moderna. El trabajo, las responsabilidades familiares y los compromisos personales a menudo compiten por nuestro tiempo, y la oración puede terminar en segundo plano. Pero la realidad es que, sin una base sólida de oración, nuestra vida espiritual puede volverse superficial y vulnerable a las presiones externas. Establecer momentos específicos del día para la oración puede ser una excelente manera de garantizar consistencia. Por ejemplo, puedes reservar los primeros minutos de tu día para dedicarte a la oración y la lectura de la Biblia. Esta práctica ayuda a centrar tu mente y corazón en Dios antes de enfrentar las actividades del día. Del mismo modo, terminar el día en oración te permite reflexionar sobre las bendiciones y desafíos que has experimentado, poniéndolos todos en las manos de Dios. Estas oraciones diarias pueden ser cortas o largas, formales o informales. Lo más importante es que sean genuinas
y que te acerques a Dios con un corazón abierto. Otra manera eficaz de mantener una vida de oración constante es incorporar pequeñas oraciones a lo largo del día. Pueden ser simples, como un agradecimiento por una situación que salió bien, una súplica por sabiduría antes de tomar una decisión, o incluso una petición de paz cuando te sientas ansioso. Estas breves oraciones ayudan a recordar que Dios está presente en cada momento, no solo en los grandes eventos o decisiones de la vida. Cuanto más practiques esta comunicación continua, más natural se volverá a vivir en constante diálogo con Dios. La vida de oración constante también tiene el beneficio de fortalecer tu intimidad con Dios. Cuando la oración se convierte en parte regular de tu rutina, comienzas a percibir más claramente la voz de Dios en tu corazón y mente. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, incluso cuando no sabemos qué decir. Romanos capítulo 8, versículo 26. A medida que oras continuamente, el Espíritu Santo puede guiarte, ayudándote a discernir los caminos de Dios para tu vida y a comprender más profundamente sus propósitos. Además, cultivar una vida de oración constante transforma tu perspectiva sobre las circunstancias de la vida. Cuando mantienes el hábito de conversar con Dios regularmente, te resulta más fácil entregarle a Él tus preocupaciones, ansiedades y desafíos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos anima. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Al practicar esta entrega diaria, comienzas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios tiene el control de cada situación. Finalmente, vivir una vida de oración constante también impacta a las personas a tu alrededor. A medida que desarrollas una relación más profunda con Dios, tu vida comienza a reflejar esa intimidad. Tu actitud cambia, tu manera de enfrentar las dificultades se transforma, y aquellos que conviven contigo pueden ver los frutos de esa conexión con Dios. La oración constante moldea tu carácter a la imagen de Cristo, y eso influye positivamente en tus interacciones con el mundo. Por lo tanto, para orar de manera eficaz, haz de la oración una práctica diaria y constante. No esperes momentos específicos o grandes crisis para buscar a Dios. En cambio, mantén un diálogo continuo con Él, involucrándolo en cada detalle de tu día. De esta manera, verás cómo tu vida espiritual se profundiza y tu intimidad con Dios crece con cada oración. Para orar de manera eficaz, un segundo paso esencial es incorporar la palabra de Dios en tus oraciones. La Biblia no es solo un libro de instrucciones espirituales, sino también una fuente rica de promesas y revelaciones de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando oras basado en las Escrituras, estás orando de acuerdo con la voluntad de Dios y alineando tus peticiones con las verdades que Él ya ha revelado. Esto hace que tus oraciones sean más poderosas y enfocadas, porque estás fundamentando tus palabras en lo que Dios ya ha prometido. La palabra de Dios es viva y eficaz, como leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando oras usando las promesas de la Biblia, estás proclamando verdades eternas que tienen el poder de transformar tu vida. Incorporar las Escrituras en tus oraciones también fortalece tu fe, porque te recuerda las promesas de Dios y cómo Él ya ha obrado en la vida de su pueblo en el pasado. Por ejemplo, si estás pasando por un momento de ansiedad o miedo, puedes orar usando Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta oración no solo expresa tu necesidad, sino que también te recuerda la exhortación bíblica de confiar en Dios y entregar tus preocupaciones a Él. Al usar la palabra de Dios, estás declarando la verdad sobre la situación y recordando que Dios tiene el control.
Otro beneficio de orar con las Escrituras es que te ayuda a asegurarte de que tus oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, leemos: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Como la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios, cuando oras usando las Escrituras, ya estás orando basado en lo que Él desea para tu vida. Esto aumenta la confianza de que tus oraciones serán respondidas, ya que están en armonía con los planes de Dios. Incorporar la palabra de Dios en tus oraciones no significa solo citar versículos, sino también meditar en las promesas de Dios y dejar que esas verdades moldeen tus palabras. Si estás enfrentando un desafío financiero, por ejemplo, puedes recordar Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Al orar con esta promesa en mente, no solo pides la provisión de Dios, sino que también reafirmas tu confianza en Él como tu proveedor. Las Escrituras también pueden usarse para interceder por otras personas. Cuando oras por la salud de un amigo o familiar, puedes usar pasajes como Santiago, capítulo 5, versículo 15, y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Al orar con este versículo, estás proclamando la promesa de sanidad y reafirmando la fe de que Dios tiene el poder para restaurar. Esto te ayuda a interceder de manera más confiada, sabiendo que tus palabras están ancladas en la verdad de Dios. Otra forma de usar la palabra de Dios en tus oraciones es transformando los salmos en oraciones personales. Los salmos están llenos de expresiones de alabanza, súplica, arrepentimiento y adoración, y pueden servir como un modelo poderoso para tus oraciones. Por ejemplo, el Salmo 23 es una oración perfecta para momentos en los que necesitas consuelo y guía. Puedes orar diciendo: Señor, tú eres mi pastor, nada me falta. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque sé que tú estás conmigo. Por lo tanto, para orar de manera más eficaz, comienza a incorporar la palabra de Dios en tus oraciones. Usa las promesas de la Biblia como base para tus peticiones, y deja que las Escrituras guíen tu comunicación con Dios. Al hacerlo, experimentarás una nueva profundidad en tu vida de oración, y verás cómo la palabra de Dios puede transformar tus oraciones en momentos poderosos de fe y conexión con el Señor. Para orar de manera eficaz, un tercer y poderoso paso es incluir acciones de gracias y alabanza en tus oraciones. A menudo nos enfocamos en pedirle a Dios lo que necesitamos o en presentar nuestras preocupaciones, pero olvidamos agradecerle por lo que ya ha hecho y alabarlo por quien es. La gratitud y la alabanza no son solo formas de reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida, sino también un medio para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a su corazón. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, leemos: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí vemos que el acto de agradecer a Dios debe ser una parte integral de nuestras oraciones, independientemente de las circunstancias. La gratitud tiene un poder transformador, pues cambia nuestra perspectiva. Cuando le damos gracias a Dios por lo que ya ha hecho, quitamos nuestro enfoque de las dificultades y comenzamos a ver su bondad en nuestras vidas. Esto nos ayuda a recordar que, incluso en medio de desafíos, Dios ha sido fiel y seguirá siéndolo. Al practicar la gratitud en la oración, estás proclamando que confías en la soberanía de Dios y que crees que Él está en control, incluso cuando las cosas parecen difíciles. La gratitud nos llena de paz, ya que nos recuerda que Dios está cuidando de nosotros. La alabanza, por su parte, es una poderosa expresión de adoración. Cuando alabamos a Dios en nuestras oraciones, estamos reconociendo su grandeza, santidad y poder. La alabanza va más allá del agradecimiento por bendiciones específicas.
Es una celebración de la naturaleza misma de Dios. En los Salmos vemos muchos ejemplos de alabanza que nos inspiran a hacer lo mismo en nuestras oraciones. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 1, leemos: Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Alabar a Dios en oración es un acto que nos eleva espiritualmente, recordándonos que Él es digno de toda honra y gloria, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando. Incluir acciones de gracias en tu oración también fortalece tu fe. Cuando reflexionas sobre lo que Dios ya ha hecho en tu vida, eso genera una confianza renovada de que Él seguirá obrando en el futuro. La alabanza, por su parte, crea una atmósfera de fe, porque eleva nuestro espíritu y nos recuerda del poder y la bondad de Dios. Alabar a Dios por sus promesas y obras pasadas nos da el valor de creer que Él cumplirá sus promesas para el futuro. Esto es especialmente importante cuando estamos enfrentando momentos de incertidumbre o dificultad. La alabanza nos recuerda que Dios es inmutable. Él fue fiel en el pasado y será fiel en el presente y en el futuro. Además, la gratitud y la alabanza abren nuestros corazones para recibir más de Dios. Cuando nos acercamos a Dios con una actitud de gratitud, estamos reconociendo que Él es la fuente de todas las bendiciones. En Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, vemos la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Sin embargo, solo uno regresó para agradecer. Jesús lo elogió y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Este ejemplo nos muestra cómo la gratitud agrada a Dios y abre puertas para que recibamos aún más de su gracia. La gratitud transforma nuestras oraciones en momentos de adoración y entrega, conectándonos de manera más profunda con el corazón de Dios. Alabar a Dios, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, es una demostración de fe y confianza. Cuando alabamos a Dios por anticipado, estamos declarando que creemos en sus promesas, aunque los resultados aún no sean visibles. Un ejemplo bíblico de este tipo de alabanza en fe está en la historia del rey Josafat, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando enfrentó un gran ejército enemigo. En lugar de desesperarse, organizó un grupo de cantores para alabar a Dios antes de la batalla. Mientras alababan, Dios intervino y dio la victoria a su pueblo. Esta historia nos enseña el poder de la alabanza, especialmente en momentos de adversidad. Cuando alabamos a Dios, no solo glorificamos su nombre, sino que también abrimos camino para que Él actúe poderosamente en nuestras vidas. Por lo tanto, al incluir acciones de gracias y alabanza en tus oraciones, no solo honras a Dios, sino que también fortaleces tu fe y creas una atmósfera espiritual propicia para experimentar más de su presencia y poder. La gratitud y la alabanza transforman tus oraciones en momentos profundos de adoración y comunión con Dios, trayendo paz y confianza a tu corazón. Si deseas fortalecer tu conexión con Dios y experimentar su presencia de manera más intensa, descarga ahora mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará en un viaje de oración que traerá paz, claridad y una mayor sensación de la presencia de Dios en tu vida diaria. Permite que estos 30 días transformen la forma en que te acercas a Dios, especialmente en los momentos de soledad. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora el devocional digital. Hemos llegado al final de este video y espero que cada parte te haya ayudado a ver la oración de una manera más profunda y transformadora. Durante este tiempo, hemos discutido no solo los errores más comunes que muchos de nosotros cometemos al orar, sino también cómo podemos corregir esos hábitos y así tener una vida de oración mucho más eficaz y cercana a Dios. Orar es un privilegio. Es nuestra línea directa con el Creador del universo, y Dios desea que usemos esta herramienta con fe, fervor y de acuerdo a su voluntad.
Al reflexionar sobre lo que se ha dicho, recuerda que la oración no es solo una lista de peticiones, es una oportunidad de intimidad con Dios, de alinearnos con sus planes y de confiar en su soberanía. Cuando oramos con sinceridad y fe, abrimos espacio para que Dios trabaje de manera poderosa en nuestras vidas. Y eso es lo que deseo para ti. Que tus oraciones no sean solo palabras pronunciadas, sino verdaderas conversaciones con Dios, en las que sientas su presencia y veas sus respuestas en cada detalle de tu caminar. Si deseas ver crecer tu vida espiritual, recuerda los consejos que hemos visto aquí. Cultivar una vida de oración constante, usar la palabra de Dios como base para tus oraciones y siempre incluir acciones de gracias y alabanza. Estos pasos marcarán la diferencia. Te ayudarán a acercarte más a Dios y a experimentar una nueva dimensión de fe, donde tus oraciones se vuelven más fuertes, más enfocadas y sobre todo, más eficaces. Tal vez, durante este video, hayas notado algunas áreas de tu vida de oración que necesitan ser ajustadas. No te preocupes, todos estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Lo más importante es que sigas buscando, con el corazón abierto, una vida de oración más sincera, más intencional y más alineada a la voluntad de Dios. Y recuerda, Dios siempre está listo para escuchar, y se agrada cuando nos acercamos a Él con humildad, confianza y gratitud. Antes de terminar, quiero animarte a poner todo esto en práctica. No dejes que este video sea solo una reflexión momentánea. Comprométete a hacer de la oración una parte viva y constante de tu día a día. Pídele a Dios que te ayude a corregir los errores, a fortalecer tu fe y a guiarte conforme a su voluntad. Él está listo para obrar, y tus oraciones pueden tener un impacto poderoso, no solo en tu vida, sino también en la vida de aquellos a tu alrededor. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces y que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.